Bien. Recorrer nuestro mágico país. Ecuador está experimentando una escalada de violencia sin precedentes, caracterizada por actos de extrema brutalidad que nos recuerdan ese Ecuador del pasado, ese Ecuador de los 80, de los 90, y también nos recuerda hechos tan dolorosos como los que ya vivieron nuestros hermanos colombianos y mexicanos. Desaparición forzada, asesinatos, incluso hechos tan dolorosos como la quema de 4 niños, al parecer, en manos de fuerzas militares. 1.700 muertos en lo que va del año. La gran mayoría jóvenes asesinados de los barrios más pobres de nuestro país. Sin duda son señales alarmantes de que estamos ante una estrategia que va más allá del combate al crimen organizado. Hoy nos encontramos con María Fernanda Restrepo, sin duda una mujer luchadora por los derechos humanos, documentalista, y quizá una de las mujeres que con tu historia y la historia de tu familia pues está marcando esa huella de dignidad, de justicia que necesitamos los ecuatorianos para no repetir estas atrocidades. Qué gusto tenerte con nosotros, María Fernanda. Y bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo ves esta estrategia de guerra que hoy vivimos los ecuatorianos y que al parecer intentan normalizar? Como que esto pues tendríamos que vivirlo, ¿no? Es el precio que tenemos que pagar para tener, según el gobierno, pues más seguridad. Qué gusto que estés aquí. Igualmente, muchas gracias. Sí, es triste volver a revivir, como tú dices, pero a una gran escala, diría yo. Uh-huh. El drama humano, el terror, el miedo, la impunidad, el abuso de poder que se vivía en los 80 de la mano de los socialcristianos, ¿no? Y de León Febres Cordero, y luego sí, en los 90, y volver a revivir ese monstruo que parecía extinguido de alguna manera, ¿no? Que estábamos viviendo en un territorio, digamos, medianamente en paz. Es doloroso para mí, como una sobreviviente de esta estrategia de guerra, ¿no? Como tú la dices, ¿no? De este aparataje del poder que hizo que muchos inocentes en esa época hayan sucumbido, hayan sido torturados y desaparecidos, y estamos viendo esto, como decía yo, pero a una gran escala. Vamos documentados casos de desaparición forzada, vamos 35, estábamos hablando antes de 23 hasta la semana pasada, pero ya se han reportado nuevos casos. La gente está empezando a perder ese miedo, ¿no? Y es muy triste ver que se ha normalizado esto, exacto, que hay una estrategia de comunicación para desvirtuar todo y decir, este es el precio que tenemos que vivir por la anhelada paz, ¿no? Pero claro, ¿quiénes tienen que vivir esto? Los marginales, ¿no es cierto? Los marginados, los empobrecidos. Es una guerra racializada, ya la hemos dicho muchas veces. Son jóvenes, son niños que se les ha truncado un futuro, que son cooptados, sí, en muchos casos por organizaciones delincuenciales, y que el Estado no se encargó de ese futuro de esos niños, pero también otros niños inocentes que no tienen que ver con nada, que están padeciendo esta política de terror instaurada en el gobierno actual, y de la cual parece que no vamos a salir, sino que simplemente la estrategia continúa y aumenta. O sea, qué grave ahora ver en los titulares esta necesidad de contactar o contratar un equipo especializado norteamericano de la mano de un exmilitar, digamos que sí, especialista en guerra de guerras, en guerra de guerrillas. Y digo, seguimos reviviendo esto. En la época de los 80 era Rangazid el que, ¿no? Este militar de israelita o ex militar que vino acá a dar cursos especializados de tortura y de manejo del miedo, finalmente, ¿no?
Claro. Y quizás este uso de la violencia extrema, como tú dices, y esta forma de intentar disciplinar a la población, ¿no es cierto? A través del terror. A través del miedo. A través del miedo, sí. Lo que hace es inmovilizarnos. O sea, y es importante tocar las experiencias personales que hemos tenido, ¿no? Quizás yo te decía, yo estudié aquí en el Colegio La Providencia y algo que recuerdo no solamente en mi adolescencia, ya después que te fue marcando la vida es ¿qué pasó con los niños Restrepo? ¿Qué pasó con estos chicos, no? Que de alguna forma en mi generación, y me imagino que un poquito también en las generaciones precedentes, marcó, ¿no? Esta brutalidad, esta desaparición que hasta ahora no tenemos respuesta. Pero ¿hasta qué punto, no es cierto, esta estrategia de guerra, Fernanda, realmente da resultados? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, porque decimos... Y tú el dolor personal que tú viviste, que tu familia vivió y que quizás muchas otras familias ecuatorianas también lo vivieron y que hoy lo están viviendo, o sea, lo estamos pagando para reproducir un sistema que beneficia a quién. Y creo que los ecuatorianos, las ecuatorianas, es importante que toquemos este tema porque lo que tú dices es cierto, ¿no? Parece ser que se normaliza este tema, pero no estamos hablando de cuáles son esas respuestas. Incluso de forma negativa, ¿no es cierto?, para la población, pero según positiva para el gobierno. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se logra cuando hay más violencia? Con la violencia solo viene más violencia. Estamos recogiendo los muertos a diario. Las madres están buscando a sus hijos desesperadas con una mochila al hombro, llevándoles ropa a sus hijos porque no saben dónde están y quizás tienen frío porque... Dentro de las prácticas comunes que se están estableciendo en los militares es desnudar a sus víctimas y dejarlas en el medio de la nada o desaparecidos, obviamente, pero a mí me conmueve todavía esta historia de la mamá de Dave Loor. En Ventanas están ocurriendo muchos atropellos y nadie habla de ellos. Todo el mundo estamos como enfocados en Guayaquil, no sé qué, pero Ventanas parece ser... que es del horror de horrores en los ríos y los militares hacen y deshacen con una población absolutamente en pánico, paralizada, con mucho miedo de hablar. Hay en esta provincia muchos atropellos actualmente, muchas sin razón, muchos sin sentido y sí, es como tú decías, es una política del miedo en la que muchos entramos diciendo, bueno, algo bueno va a salir de esto. Colombia también pasó por esto de acaben con todo. O sea, la población era como, le dio carta blanca también a Uribe en esa época y a los militares para decir, arrasen con todo. Exacto. A ver si nace algo nuevo. Exacto. Y no ha surgido nada. Hubo un proceso de paz que finalmente se truncó porque los mínimos de la población no han sido atendidos. Cuando esos mínimos de la población, y quiero decir con esto, los mínimos en salud, los mínimos en educación, los mínimos en cuidado, ¿no es cierto?, en cuidado social, en políticas sociales, que tengan a esta población tranquila, ¿no es cierto?, cuando los mínimos no se cuidan, pues la población fácilmente cae y puede caer en la desesperación. Así. Y jóvenes y gente sin empleo dice, bueno, aquí me están pagando esto. O sea, yo con hambre también cojo un arma. Así es. Porque no tengo más salida. Y esas son las salidas que hasta ahora ninguno de estos gobiernos que ha pasado las ha dado. Claro. Todo se ha ido deformando cada vez más. ¿A quién beneficia esta guerra? Francamente, a nadie, ¿no es cierto? O sea, se cierran empresas, se cierran industrias, la gente no quiere venir a invertir acá, las poblaciones marginales están cada vez peor. Y solo beneficia quizás al ego ensordecido del poder de turno. O al mismo negocio del narcotráfico. Y al mismo negocio del narcotráfico. O que sea, necesita esta población tú totalmente inmovilizada para, de alguna forma, permitir que este negocio exista. Y tú me recuerdas algo, digo, tú conoces mucho también el tema colombiano, lo que ocurrió en Medellín. O sea, es importante
hablar de estrategias de pacificación, porque parece ser que no hay salidas, Fernanda, y sí las hay. Una ciudad en Colombia, ¿no es cierto?, como es Medellín, que dijeron, bueno, vamos a enfrentar al narcotráfico de una manera distinta a lo que se estaba haciendo en general en Colombia. Y ahí se juntaron los empresarios, se juntaron los políticos, se juntó la clase académica y le dijeron, bueno, es momento de parar esto con 3 cosas. No sé, tú también qué opinión tienes, pero primero fue decirle ni un peso más del dinero de narco que se siga lavando en nuestros negocios y en nuestros bancos de la ciudad. Se pararon fuerte los empresarios. 2, inversión directa y fuerte en los barrios más pobres, en las comunas. Creo que es la comuna Santo Domingo Sabio, comuna de la Sierra, comuna 8, ¿no? Y les pusieron servicios que quizás nunca habían vivido estas comunas tan pobres, ¿no? El metro, claro. Exacto, recursos inmobiliarios, les mejoraron sus casas, les dieron escuelas, colegios, pusieron bibliotecas, centros de recreación, escaleras eléctricas. Uno va a Guayaquil y ves que el sistema, por ejemplo, del metro, de este cable metro, es una cuestión más turística, ¿no? No conecta con los barrios populares. ¿Es posible pensar algo así, Fer? Tú has podido ver también estas 2 realidades. Digo, ¿es posible pensar en estrategias de pacificación ya y no tener que, como pasó en Colombia, ¿no?, tener 2 generaciones o incluso más de jóvenes que prácticamente los asesinaron, murieron? Bueno, tú has tocado un tema importante porque mientras esas élites políticas, económicas, militares, policiales, no se pongan en ese fin de la población, ahora cada uno, ¿no es cierto? Topaste un tema muy importante también, el de la banca. ¿Quién le ha puesto el ojo a la banca y ese lavado de dinero gigante que se está yendo? ¿Quién está poniendo ese límite en los bancos? O sea, toda la represión, o sea, todos los muertos los ponemos o los pone la clase baja y la clase media de este país también, que está sufriendo. A las élites se están beneficiando de esto también. Y las élites empresariales, políticas. ¿Por qué sucede esto también? ¿Qué militares, que supuestamente son los que tienen que controlar las fronteras marítimas, terrestres, los militares pactan con el narcotráfico? El narcotráfico es posible y crece con la ayuda de militares para salir toda esa droga por ahí y hacer las conexiones que deben hacer. Policías, obviamente corruptos, jueces y empresarios, ¿no? Que lamentablemente, todos metidos ahí. Exacto. ¿Quién se mete? ¿Qué militares están yendo a las verdaderas élites, donde viven las élites? No voy a nombrar barrios aquí porque cada uno se va a sentir ofendido, pero ahí están los verdaderos capos, ¿no es cierto? A ellos no los van a atacar. Siempre será la población inocente y sin posibilidad ni voz de luchar la que se verá afectada de todo esto. Claro, y quizás de estas cortinas de violencia, ¿no es cierto?, que estamos viviendo para justificar el narcotráfico, la población no la está hablando, o sea, no lo estamos conversando. Y yo recuerdo algo que tú dices, bueno, este problema que hoy vivimos en el Ecuador no es solamente un problema del Ecuador o de los colombianos, los mexicanos, los europeos también tuvieron una crisis muy fuerte. Italia quizás fue un país que también fue cooptado por la mafia, pero ellos también lograron, sí, poner a raya, quizás no acabar con el problema, pero sí poner a raya a esos políticos mafiosos, a esos jueces mafiosos que permitían, ¿no es cierto?, que el narcotráfico haga lo que quisiese dentro del sistema político y judicial. Y algo importante, empezar a desestructurar la parte alta de la pirámide, es decir, los mafiosos de cuello blanco. Claro. ¿Sí? Y lo lograron de alguna forma, si bien no han acabado totalmente con la mafia, pero de alguna forma lograron, vamos a decir, acabar, ¿no es cierto?, con esas estructuras mafiosas que operaban dentro del mismo Estado. ¿Qué podríamos hacer? O sea, ¿por qué en el Ecuador no estamos pensando ya en ese tipo de estrategias, Fernanda? No les interesa, es que es un negocio redondo. La muerte, la guerra es un negocio. O sea, ¿por qué nos están quitando
O sea, aumentaron 3% al IVA. ¿A dónde se ha ido eso? Es un negocio redondo para todos, ¿no? Compras infructuosas de chalecos inservibles, a dedo, compras a dedo en todo, negociaciones por debajo de la mesa, donde nosotros no somos partícipes de nada. O sea, mientras no se piense realmente en país como tal, nos seguimos, sí, desangrando. Exacto. Y hay un quemimportismo, yo no sé si debido al exceso de información que nos llega como población, de información y de desinformación, que llegas o sea, estamos llegando a niveles de Colombia de acostumbrarnos a la muerte. Exacto. Acostumbrarnos a la sangre. 1,700 muertos más, bueno, vamos a tomar un café. O sea, no nos conduele en lo más mínimo, ¿no? Estoy digamos, dando una mano y apoyando a las familias de los niños de Guayaquil, sobre todo. Bueno, esta madre también de los ríos, sí, pero estamos con ellos como de la mano, y yo les cuento esto así como en círculos de amistades que uno tiene, ni fu ni fa, ¿no? Es como, no, prefiero no ni escuchar. Ajá, o sea, hay gente que también es, mejor evitemos. Mejor evitemos el ni oigo. Ajá. Y así no me involucro. Y somos entonces cómplices del terror. Porque y del abandono. Una insensibilización, y mañana somos nosotros. Que quizás también aportan los medios de comunicación, Fer, porque de alguna forma eso también nos permite estar alejados del problema. Entonces, lo que pasó con los niños de las Malvinas se licúa con otras noticias más y ya pasó, ¿no? Siguiente escándalo. Exacto, siguiente escándalo. Y yo creo que hay que también enfrentar, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación. ¿Qué está ocurriendo? Y yo te digo... No les interesa. Y volviendo quizás incluso a esa tragedia que se vivió con tus hermanos, porque hay que decirlo así, fue una tragedia nacional, pero que también logramos enterarnos porque hubo la posibilidad y la capacidad en ese momento de tus padres de mantener esta lucha viva. ¿Cuántas familias pueden hacer eso, Fernanda, hoy? Quizás no muchas, porque la misma cotidianidad te come, ¿no? Quizás hay otros hijos más a los que tienes que seguir alimentando, ¿no? Sí. Lo que escuchaba una entrevista también, una de las madres de los niños en Guayaquil decía, ¿qué hago? O sea, mi vida tiene que continuar, porque si no, ¿qué hacemos? Me muero de hambre. Exactamente. Claro, entonces, ¿hasta qué punto esa solidaridad, ¿no es cierto?, de organizaciones, de sectores ciudadanos, también nos permite hacer conciencia para que esto no se siga reproduciendo y que no se licúe a través de esa estrategia que lamentablemente también están alimentando los medios de comunicación? Es que de eso, ese tejido social que antes era muy resistente, que en los años 80 pues tampoco estábamos bombardeados de tantísima información, eran pocos medios y la gente lograba salir a las calles, o sea, unirse, ser solidarios. Ese tejido social lo han desmembrado mucho, o sea, hay un individualismo absoluto. Entonces, como no me pasa a mí, no pasa nada. Siguiente, no estoy en las calles, estoy atrapado dentro de un aparato informativo, desinformativo, pero sin hacer mucho más. Entonces esa acción es lo que nos falta totalmente como sociedad, pues nadie nos va a sacar de esto sino nosotros mismos, y esa solidaridad y ese condolerse, ese ponerse en los pies del otro. Pero mientras eso no suceda, nos estamos realmente perdiendo como país. El gobierno no nos va a dar estas garantías, y esta unión la hacemos nosotros. Exactamente. Desde la sociedad, desde la posición en la que estemos. Tú en esa cámara, mi amigo Santi detrás de la cámara, está haciendo algo. Yo aquí, plantada o haciendo un concierto que hicimos en contra de las desapariciones forzadas, poniendo el tema en tapete, sí, en discusión, porque si no discutimos de nada y estamos solo en temas fatuos, ¿no? Y quizás es la forma, Fer, también de enfrentarnos al poder. O sea, estas historias tan tristes, es cierto, pero hacerlas políticas, o sea, que no queden tú en la tragedia personal. Y creo que un ejemplo, ¿no?, de tu padre, Pedro Restrepo, que sí, hace poco pues dejó esta situación terrenal, ¿no es cierto?, pero que su lucha, su memoria va a continuar precisamente porque hizo de
del dolor, quizás, ¿no? De esa injusticia, de ese vacío que seguramente lo sientes. Es imposible ponerse en sus zapatos, en tus zapatos, pero quizás ese vacío ensordecedor, como lo escuché en una entrevista que él lo mencionaba, ponerlo a la discusión y quizás enfrentarnos a esas instituciones, que yo creo que estamos en ese punto, Fernanda. O sea, es necesario volvernos a politizar en la buena vía, ¿no? En la manera más digna que podamos hacerlo. Y ahí quizás ver estrategias, quizás contarles a los amigos, amigas que nos siguen desde tu experiencia, desde la experiencia de tu familia, ¿qué alternativas podríamos tener? Poniendo esa experiencia, digo, quizás en este momento, pues, 37 años después, ¿cómo lo analizaríamos? ¿Qué propuestas tendríamos? Bueno, la frase de mi papá siempre fue clara, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Así es. Entonces, esta es una carrera no de rapidez, ni de inmediatez. Y es cansado. Sí, y cuesta. Cansado. Y cuesta tiempo. Yo podría estar ahorita echada, viendo lo que sea, trabajando otras historias, olvidándome de todo. Pero es una decisión diaria el seguir luchando y resistiendo al olvido, y resistiendo a la desmemoria, a la desidia, al que me importismo. Es una cuestión constante y de hacer y de comunicar y de seguir. Eso es lo que hicieron mis padres miércoles a miércoles, pero fueron 20 años en una plaza. Exacto. Miércoles a miércoles, sin vacaciones de por medio y sin nada más. Eso es una decisión que yo no puedo imponer a nadie, es una decisión personal. Yo le decía al señor Luis Arroyo, padre de 2 de los 4 niños. Sí. Don Luis, yo estoy aquí con usted, estamos todos, somos un grupo, de la sociedad está con usted, pero finalmente es usted el que tiene que luchar y seguir a diario. Nadie nos da luchando, como se dice aquí en coloquial quiteño, deme haciendo, deme luchando. Nadie nos va a dar luchando nuestras luchas. Sí. ¿Ya? Y de ahí, de esa resistencia, de esa constancia, vienen cosas grandes, pero es un milímetro de avance. No es inmediato esto, y ahí vamos cohesionándonos, uniéndonos. Las universidades es muy importante entrar ahí, porque yo ya veo en los jóvenes, como un hastío, una cuestión de, suena algo político y prefieren no escuchar, cuando, como tú dices, finalmente todo es político en esta vida, no es politizar, es político, y eso no es malo. Eso es hacer un país, es cómo vivir mejor, pero cómo pensarlo desde la escuela, desde la universidad, desde cualquier lugar donde estemos, cómo configurarnos y cómo hacer esa red. Exactamente, y quizás, mira, yo tuve la oportunidad de vivir 1 año en Colombia, ¿sí? Y dije, bueno, ¿hasta qué punto ese dolor que han vivido los colombianos por décadas? Porque es así, quizás no hay familia colombiana que no haya tenido algún enfrentamiento con estas historias de dolor, de pérdidas, de violencia, ¿no? Y es interesante lo que tú dices, cómo la academia ayudó muchísimo para que todo este contexto de memoria histórica, por ejemplo, vuelva a reproducirse no solo en las universidades, sino también en los barrios. Cómo llevar estas historias a través del cine, ¿no? Volví a ver tu documental y digo, es que esto tenemos que ponerlo en todos los barrios de nuestras ciudades. O sea, esto tenemos que volverlo a reeditar, a revivir, porque eso es lo que también habla de la historia del Ecuador, de la historia de las Fuerzas Armadas, de la historia de la policía. Y veía en un capítulo, ¿no?, del documental cómo incluso la policía tuvo que reinventar parte de cómo entenderse ellos mismos como institución, claro, cómo entender los derechos humanos, cómo saber que no puedes maltratar, matar, silenciar, ¿no?, de esa manera tan brutal. Y te digo que ha funcionado. Yo, con esta experiencia que tuve como candidata a la vicepresidencia, teníamos resguardo policial. Y fue justo en ese momento que pasó lo de los chicos de las Malvinas.
la gran mayoría de las personas, de los policías que me acompañaban eran jovencitos y eran realmente horrorizados. O sea, se podía ver su indignación al ver estas noticias y me decían, no, doctor, es que esto es terrible. Es que esto es terrible, o sea, es que no puede pasar algo así. ¿Hasta qué punto, Fer, esta lucha que tú has hecho, que tu familia ha hecho, o sea, sientes que también ha transformado esta institucionalidad, incluso al ver que veamos a la policía, a los militares, que esto es una institución que no la puedes quitar, pero que no la veamos tan alejada? Yo creo que esta estrategia de guerra también sirve para que no los veamos a ellos como parte de la población, sino como instituciones contrarias a la población. Y creo que si algo has hecho, si algo se ha hecho con estas luchas, Fer, es precisamente ponernos a pensar para qué sirven y ponerlos a pensar a ellos también, es que es cómo importante. podrían ser un instrumento de pacificación para nuestro país y no de guerra. Muy difícil cuando las políticas actuales están diseñadas y dictaminadas para la guerra. Porque a través del espaldarazo que se dio en este voto popular, ¿no?, de apoyo, de dar carta blanca a militares y policías para hacer y deshacer, y más o menos que si hay algún juicio lo vivan desde la casa, desde la comodidad de su hogar. Todo el mundo fue engañado en esa consulta popular y votó por ese apoyo a una policía y militares con poco conocimiento precisamente de las consecuencias, de las leyes, porque es que, y el poco conocimiento también de parte de un presidente que dice salgan, o sea, lo indulta a policías y militares antes incluso de cometer los actos, y él dice yo los perdono, como que él fuera el indulto mayor, el que decide en un juicio y en una sentencia a quién perdona y a quién no. Entonces, con esta desinformación salen muchos jóvenes militares a disparar, porque tengo un espaldarazo. A mí el presidente ya me está cubriendo, pero eso es una falsedad absoluta. Existen leyes nacionales, códigos internacionales de comportamiento en épocas de guerra y tal, o sea, de hasta dónde ir, cómo pasar de manejo de estas mismas estrategias, ¿no es cierto? Pero se las saltaron todas, en una ignorancia absoluta. Están simplemente yéndose contra todos, no viendo que estos son crímenes de Estado finalmente y que van a tener que responder tarde o temprano, ya sea a nivel nacional o en cortes internacionales. Así es. Esto no se puede quedar así. Perdón que siga con esto, sí, pero hubo una época en que efectivamente había un esfuerzo por parte de las instituciones de la policía, de los militares, de tener, les pusieron clases de derechos humanos, que es la que yo tengo ahí registrada en ese documental. Algo les quedó, ¿no es cierto? Algo se trabajó y se hizo, pero ahora lo borraron todo con el codo. Yo quisiera saber, realmente ignoro eso, quisiera saber si esas clases de derechos humanos siguen vigentes en estas instituciones. Bueno, nuestro compañero Santiago Ron también nos va a hacer una pregunta. Querida Fer, cuando tú viniste nos indicaste que ese chaleco que estás utilizando es de tu ñaño, de tu hermano. ¿Cuál es ese momento emotivo? ¿Qué significa estar utilizando esa prenda que es de tu ñaño? ¿Y qué recuerdos te trae? Sí, la memoria de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá van siempre conmigo en algún momento del día y todos los días, ¿no? Me quedé sola físicamente, pero de algún modo siempre están aquí en la memoria, siempre en el corazón. Y este es un buzo de Santi que lo abrigaba mucho cuando salía así con los Boy Scouts, ¿no es cierto? Cuando hacía acampadas, es muy rico, muy calientito y me lo admiran mucho. Dicen, ay, ¿dónde? Le digo, no, esto ya no se hace aquí, pero es mío, es del Santi y lo quiero mucho. ¿Le sientes cerca cuando estás? Sí, absolutamente. ¿Ustedes son conscientes de que gracias a la lucha que realizaron tú, tu familia, tu papi, tu mami, son conscientes de que cambiaron la historia del Ecuador, de que muy probablemente gracias a eso
¿Se evitaron muchos casos de desaparecidos? Sí, yo creo que tuvimos esa misión luego de esta tragedia. Como mi papá dijo, pues el crimen no fue del todo en vano, y debido a esta lucha, muchos jóvenes en esa época se salvaron, ¿no? De esos crímenes, de ese abuso, de esas torturas. Muchos como tú te salvaste, ¿sí? Pudieron haber sido mucho más. Pero mi papá, en los últimos días, porque él falleció casi pues el mismo día que encontraron a los niños, pero días antes, él estaba muy conmovido con esta historia de los niños de Guayaquil, como reviviendo ese horror y diciendo, no puede ser posible que esto pase de nuevo. ¿En qué país estamos ahorita? Y fue muy duro para él, ¿no? O sea, como esos últimos días, él estaba muy preocupado y me pedía, porque no le salía la voz por el traqueostomo que tenía. Los niños de Guayaquil, él quería saber, y le tocó mucho esto, le indignó mucho, se fue en ese sentido muy triste y muy preocupado, y esperemos que por su memoria la población entera, llevados de la mano de la memoria de mi papá, sigamos reclamando a los que nos faltan. Y ahí te pregunto, quizás, Fer, ¿es posible que estas luchas, ¿no es cierto?, que este posicionamiento de un Estado más afín a la sociedad sea posible con uno u otro? Porque muchos te dicen, no, el Estado es represor, venga de donde venga. Pero yo te digo, hacer política y entender que las instituciones también se construyen y se transforman, también nos permite entender que claro que es totalmente diferente tratar con un Estado que representa a la oligarquía como Noboa, o quizás con otro Estado que, a pesar que no estemos totalmente de acuerdo con algún otro gobierno, pero que esté con más conexión con la población, o que tenga incluso esos candados de los que tú hablas, ¿no? O sea, no es lo mismo estar con uno o con otro. Yo sé que estamos en un momento también muy complicado, estamos en plena época electoral, pero hay sectores que nos quieren hacer ver que esto no importa, ¿no? Que la lucha contra la droga y contra las mafias da lo mismo, venga de donde venga. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que hay otro tipo de políticas y hay otro tipo de gente con más sensibilidad, que tiene alternativas distintas a esta de la guerra por la guerra. Es que la guerra por la guerra nunca acaba en nada, sino en más sufrimiento. Como digo yo, o sea, es un sinsentido, ¿no? Nos estamos acabando simplemente, y los unos contra los otros, o sea, y la población finalmente es unos bandos contra otros. O sea, obviamente existen alternativas mucho más dignas y con políticas sociales claras y de frente, y de preocuparse de esa población más que de solo la ganancia y el progreso de unos cuantos pocos y de una élite que sigue haciendo negocios por debajo de la mesa. Yo me entero. A costa de la muerte o sea, hemos llegado gente, ¿no? a una firma de un TLC con Canadá. ¿Dónde? ¿En qué momento pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo dijeron y anunciaron esto? Sí. ¿Cuándo dijeron y anunciaron, Sacha? Todos los bombazos son en feriados, en carnavales, en fin de año, como lo de los niños, que fue puesto el 31 de diciembre para que nadie diga nada. Entonces, esto viene de una mente muy macabra, perversa, muy perversa, y tenemos que salir de ahí. O sea, no hay opción ahorita de decir, yo voto nulo por el nulo. No creo que esa es la opción, porque vamos a seguir en la misma. Mira qué grave decir ahora, los que no puedan votar, o sea, qué tipo tan... Los que no puedan llegar a votar serán pues perdonados, ¿no? Claro, por las condiciones climáticas adversas, y porque no pueden llegar a votar. Ya pasemos perdidos. O sea, eso no está dentro de la Constitución. Exacto. Pero por supuesto las poblaciones que más sufren son las de la costa, que tienen una elección distinta, ¿no es cierto?, a la de la sierra, y que, bueno, puede ser ahí la balanza. Y vamos a ver. Interesante, Fer, interesante que estas vivencias también las hagamos, como tú dices, opciones políticas.
No es lo mismo tener un gobierno de la oligarquía a tener un gobierno con el cual se pueda conversar. Quizás que no sé, puede ser que no haya y todas donde las también coincidencias. hay que ser críticos. Hay que ser muy y hay críticos. que seguir con resistencia. Pero Venga seguir que hacia venga, arriba, pero no por seguir supuesto. hacia abajo retrocediendo. No seguir dominados por el miedo y Exactamente. el control y digamos, sí, el atropello absoluto. O sea, es que es decisiones unilaterales. Unilaterales, no existe donde nada no más. existimos No. la gente con familia, con dolores, o sea, son Y mira muertos que este más, unos estado, muertos más, ¿no? Digamos que desde las comunidades indígenas, etcétera, siempre se ha conformado en decisiones grupales. ¿No es cierto? Las comunidades indígenas lo socializan absolutamente todo, ¿no es cierto? Así se ha conformado este país. Esa ha sido la base de la construcción de un país. Todos en consenso o quienes no están. Pero aquí es por aquí y punto. Y nadie dice nada y todos callados y sigamos. Y yo veo como el Ecuador, así como yo los veo, nos vemos a todos muy sentados, como solo expectando un horror tras otro y simplemente seguimos de espectadores, pues diciendo, o sea, a ver hasta dónde llegamos con esto. O sea, queremos realmente ver hasta dónde podemos ser hundidos. Así es. Y pisoteados. Así o sea, es. ¿qué somos? O sea, fanáticos de la vivir guerra, mal y exacto, de la tortura. De la tragedia, de la tortura. Sigamos. Creo que has puesto ahí un tema importantísimo, Fer, y realmente creo que los ecuatorianos estamos en ese punto de no retorno. Y también es eso, ¿no? O sea, conversar contigo, conversar con esa historia, pues nos dice a los ecuatorianos, esto no puede continuar, ¿no? Y creo yo que hay una importante memoria histórica en este país que no hay que olvidarla, no hay que abandonarla, hay que recuperarla y quizás desde ahí también construir ese Ecuador de paz que nos lo merecemos, que queremos. Yo te agradezco mucho, Fer, de verdad, por este diálogo tan sincero, tan fuerte también, tan lleno de, pues sí, de indignación, pero también de memoria. Creo que eso que has vivido y que nos has permitido también vivir a otros ecuatorianos, a otras ecuatorianas, no se ha quedado ahí, y sino más bien ir construyendo, ¿no?, ese Ecuador más digno, ese Ecuador con justicia, ese Ecuador con memoria. Así que, bueno, quizás unas palabras finales. Me gustaría que seas tú quien despida este lindo programa. Pues el Ecuador es y somos y siempre hemos sido un país de paz, amantes de la paz. Los ecuatorianos somos buenos, somos solidarios, somos más los buenos y solidarios. No dejemos que el miedo nos consuma y siempre vivamos con la memoria por delante. Algo que quisiera así rescatar es que también es el arte el que nos puede rescatar como un país. Y también han cancelado ese tipo de programas sociales, culturales, que nos quitan este forro de violencia en el que estamos. Todos estamos como, ¿no? Digamos, como protegidos, como atacan, como ¿qué pasa? O sea, los niveles de violencia propios o de rabia o de indignación también se pueden ir aplacando cuando el arte llega a nuestras poblaciones. Así es. El arte es una manera increíble de pacificar. Es un vehículo impresionante que lo hicieron, ¿no?, en Medellín. Así es, será interesante. Y quizás estos son diálogos que podríamos seguir, Fer. Ojalá nos puedas acompañar en un próximo programa. Bueno, amigos, amigas, gracias. Aquí en Hoja de Ruta, en Otra Mirada, y les esperamos para un próximo capítulo, ¿no? Porque aquí vamos a ir por retazos construyendo ese Ecuador de paz. Chao, chao. Bien. Correr nuestro mágico país.